Mi nombre es Jordan Córdoba y voy a presentar el primer par craneal que corresponde al nervio olfatorio. Este es un nervio sensitivo que va a reconocer información en las fosas nasales y la va a pasar al encéfalo, en donde la información va a ser procesada y así podremos reconocer e identificar olores. Este nervio pertenece a los pares craneales, por lo tanto va a haber un izquierdo y un derecho para cada fosa nasal y se dice que hay hasta 3 millones de axones de este nervio que van a dar dendritas para reconocer información olfatoria. Anatómicamente, este nervio va a dar axones y estos axones van a dar dendritas que van a estar en la mucosa nasal en la parte alta de las fosas nasales. Después, estos axones se van a unir en filias y van a ser recubiertos por células de Schwann para poder pasar la placa cribiforme del hueso etmoides y así formar después el bulbo olfatorio, para continuarse con el tracto olfatorio pasando por el surco olfatorio y llegando a la corteza olfatoria, en donde va a llegar primero la información y luego se va a transmitir esta información a los núcleos mediales dorsales del tálamo. Hola, mi nombre es Sebastián Tejada y yo les voy a presentar el segundo par craneal que corresponde al nervio óptico. En cuanto un poco a sus funciones y generalidades, los nervios ópticos conforman el segundo par craneal. Estos son de tipo aferente somático especial que inervan a todo el globo ocular, especialmente a la retina. Este nervio conecta los globos oculares con la parte del cerebro que está encargada de la visión, por lo que su función es la de transportar imágenes y transformarlas en impulsos nerviosos hasta el cerebro donde éstas van a ser procesadas. Este nervio tiene más de 1 millón de fibras nerviosas que son las encargadas de transportar los mensajes visuales. En cuanto a su anatomía, el nervio óptico se encuentra rodeado por extensiones de meninges craneales y por el espacio subaracnoideo. Asimismo, la arteria y venas centrales de la retina discurren por la porción anterior del nervio óptico. Por lo tanto, el nervio óptico pasa posteromedialmente por la órbita y sale a través del conducto óptico para así poder entrar a la fosa craneal media. Ahí es donde se formará el quiasma óptico, donde las fibras de la mitad nasal de cada retina se unen a fibras no cruzadas de la mitad temporal de la otra retina y de esta manera también se forma el tracto óptico izquierdo y el derecho. La mayoría de las fibras de estos tractos terminan en los cuerpos geniculados laterales del tálamo. Desde estos núcleos, los axones se relevan hasta las cortezas visuales de los lóbulos occipitales del cerebro. Por lo que, en resumidas palabras, estos dos tractos hacen sinapsis con los centros de relevo óptico en el cerebro hasta que finalmente la información es transmitida hacia la corteza visual. Asimismo, yo también les voy a presentar una parte del tercer par craneal correspondiente al nervio oculomotor. Este nervio es un motor eferente somático y visceral, lo que significa que tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibras diferentes. Este nervio se origina en el mesoencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior para entrar en la órbita, donde va a permitir el movimiento del ojo, la contracción de la pupila y la acomodación del cristalino. Anatómicamente, el nervio oculomotor va a tener axones motores y viscerales, y estos van a salir del tronco del encéfalo, para luego surgir por el mesencéfalo, pasar por el medio de las arterias cerebrales posteriores y superiores, va a pasar por el espacio subaracnoideo, medial al par craneal 5. Luego van a pasar anterolateralmente del seno cavernoso y lateral a la arteria carótida interna. En la porción anterior del seno cavernoso se van a dividir en ramo superior e inferior y va a discurrir por debajo del proceso clinoides y va a ingresar a la órbita por la fisura orbitaria superior. Luego los ramos inferiores y superior van a inervar a los músculos extrínsecos del ojo, pero solo el ramo inferior va a inervar a los músculos intrínsecos. Par craneal número 4, nervio patético o troclear. Cumple una función motora somática e inerva el músculo oblicuo superior del ojo. Este nervio está ubicado en el mesencéfalo caudal, debajo del acueducto cerebral. Sale de la cara dorsal del tronco cerebral justo por debajo del cúbiculo inferior. Va a dar la vuelta por la parte anterior del tronco cerebral, dirigiéndose hacia el espacio subaracnoideo. Pasa entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, atravesando la dura madre. Después entra en el seno cavernoso, donde se va a unir con dos nervios extraoculares, el 3 y el 6, también con la arteria carótida interna y porciones del nervio trigémino 5. Finalmente va a entrar a la órbita a través de la fisura orbitaria superior, donde va a inervar al músculo oblicuo superior del ojo. El par craneal 5, también conocido como nervio trigémico, es el nervio sensorial principal de la cara, pero también tiene un componente motor.
Está compuesto con una mezcla del nervio eferente especial y el nervio aferente somático general. Del nervio eferente especial sale el núcleo motor, mientras que del nervio aferente general salen los núcleos sensitivo principal, espinal y mesocefálico. Da la inervación a los músculos masticadores, a los músculos del cráneo, la cabeza y al ganglio trigémino. Del ganglio trigémino salen las ramas sensoriales del nervio oftálmico y maxilar. El nervio mandibular es un nervio completo, lo que quiere decir que las ramas sensoriales y motoras están conectadas. Hola con todos, mi nombre es Paula Puyupaxi y yo voy a exponer el sexto par craneal, que sería el nervio abducens o también llamado motor ocular externo. Este es un nervio motor somático del músculo recto lateral que se va a encargar de la abducción del ojo, específicamente de la pupila, y su núcleo va a estar en el puente junto al plano sagital medio. Anatómicamente, este se va a originar en el tronco del encéfalo entre el puente y la médula oblongada. Va a atravesar el espacio subaracnoideo y el nervio derecho e izquierdo van a estar sobre la arteria basilar. Después va a perforar la dura madre y este recorrido intradural va a ser más largo en comparación al resto de los nervios craneales. Luego va a girar bruscamente sobre el borde superior de la porción petrosa del temporal para atravesar el seno cavernoso, donde se va a encontrar paralelo a la arteria carótida interna. Después va a ingresar a la órbita a través del anillo tendinoso común para discurrir anteriormente y penetrar la cara medial del recto lateral, que se va a encargar de la abducción de la pupila. Hola, mi nombre es María José Ceballos y hoy vamos a hablar del séptimo par craneal. El nervio facial es un nervio mixto con fusión motor y sensitiva encargado de las expresiones faciales y el sentido del gusto, entre otras funciones. Este se origina de 4 núcleos: el núcleo salivar superior, el núcleo motor del nervio facial, que da lugar a una raíz motora gruesa del nervio facial, los núcleos del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. Seguidamente, las raíces salen del tronco encefálico juntas a través de su cara anterolateral, generando el origen aparente del nervio facial, que se ubica en la cara lateral del tronco encefálico en la unión punto-medular. Los ramos del nervio son: el ramo temporal, desde la glándula parótida, pasa por el arco cigomático, inerva los músculos auriculares superiores e inferiores, el vientre frontal del occipito frontal y la parte superior del orbicular del ojo. El ramo cigomático, que inerva la parte inferior del músculo orbicular del ojo y otros músculos de la cara inferior de la órbita. El ramo bucal inerva el músculo bucinador y a los músculos del labio superior. El ramo marginal inerva el músculo risorio, los músculos del labio superior e inferior y el mentón. Y por último, el ramo cervical, que discurre inferiormente desde el borde inferior de la glándula parótida y luego posteriormente a la mandíbula para inervar el plaquismo. El par craneal 9 o vestíbulo coclear consta de 2 partes: el nervio coclear encargado de la audición y el nervio vestibular encargado del equilibrio. Estos hacen sinapsis con sus respectivos núcleos en el tronco encefálico. Por un lado, el nervio coclear, que tiene su origen en el ganglio espiral, abandona la lámina espiral para que sus fibras se unan y formar el nervio coclear propiamente dicho. Viaja hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso inferior al nervio facial y entra al tallo cerebral, creando los 2 núcleos coclear dorsal y coclear ventral. Por otro lado, el nervio vestibular se origina en el ganglio de Scarpa, localizado en el conducto auditivo interno, y posee fibras periféricas que van hacia el sáculo, el utrico y los conductos semicirculares. Las fibras centrales se unen para formar el nervio vestibular superior e inferior. Estos nervios se unen y se fusionan con el nervio coclear para entrar al tallo cerebral. Hola, mi nombre es Pepe Villacrés y voy a presentar el noveno par craneal, o también llamado glosofaringio. Como generalidades, se puede decir que este par craneal inerva varias estructuras como la faringe, el tímpano, el seno carotidio, el músculo digástrico, el estilogloso, el paladar, la amígdala y la lengua. Este además se encarga de los movimientos del músculo de la garganta, además de que sirve para deglutir, salivar y percibir el sabor. Este nervio es de tipo mixto y se lo puede dividir en 4 segmentos para su estudio: el intraxial, el cisternal, la base del cráneo y el extracraneal. Dentro de la parte anatómica se puede decir que sus fibras sensitivas nacen del ángulo externo de la sustancia reticulada gris y las fibras motoras nacen del núcleo ambiguo.
Después, en cuanto al recorrido, se puede decir que después de que las fibras motoras sensitivas dejan el bulbo, el nervio glosofaríngeo se distribuye hacia el tejido subaracnoideo, después a la prominencia occipital, aracnoides y finalmente a la dura madre. Posteriormente, este toma salida por el foramen yugular para pasar cercano al nervio vago y al espinal. Después pasa por la parte posterior de la carótida interna para finalmente cruzar por el músculo estilofaringeo y la faringe para luego llegar a la lengua, al músculo estilogloso, la amígdala y a la arteria palatina. En cuanto a la inervación aferente, se puede decir que este inerva un tercio posterior de la lengua, las amígdalas del paladar, la orofaringe, y, entre otros. Y de la inervación eferente se puede decir que este inerva la glándula parótida, el músculo estilofaringeo y el músculo constrictor de la faringe superior. Las ramas de este par son el nervio timpánico, el nervio del seno carotidio, el nervio faríngeo, el muscular, la rama amigdalina y los nervios linguales. Hola, mi nombre es Cristina Carvajal y yo les voy a hablar sobre el 10º par craneal, también conocido como nervio vago o también llamado neumogástrico. Este es un nervio mixto que tiene una inervación con una función parasimpática en la región abdominal, además de que es tanto motor como sensitivo. Este es el nervio craneal más largo y es el único que pasa por debajo de la cabeza y hasta el cuello. Ya. Su origen empieza en el bulbo raquídeo y pasa por el foramen yugular para luego salir del cráneo y atravesar la cabeza, el cuello y el tórax hasta llegar al abdomen. Este nervio pasa por la yugular interna para luego formar el ganglio plexiforme y unirse con el hipogloso. Cuando se dirige al lado derecho pasa por la carótida primitiva, la arteria subclavia, el tronco brachiocefálico, la tráquea y el bronquio derecho. Mientras que cuando pasa por el lado izquierdo tiene una relación con el callado aórtico, la carótida primitiva izquierda, una parte de los pulmones y el bronquio izquierdo. Finalmente, este nervio llega a la región del hígado y una porción del estómago e intestino. Ya, las ramificaciones se dividen en las cervicales, que son el ramo meningio, el faringio, los cardíacos cervicales, el laringo superior, mientras que las ramas torácicas son el nervio recurrente, los ramos cardíacos inferiores, los pulmonares anteriores y posteriores y los esofágicos. Por último, las ramas abdominales son el neumogástrico izquierdo y el derecho. Hablemos del 11º par craneal, o también denominado nervio accesorio. Los nervios accesorios se originan en la médula espinal y su principal característica es que brindan una función motora somática a los músculos que inervan. Estos son los músculos esternocleidomastoideos y los músculos trapecios, tanto izquierdo como derecho. Gracias a los nervios accesorios podemos realizar acciones voluntarias tales como elevar los hombros o rotar la cabeza. Con respecto a la anatomía, los nervios accesorios van a emerger a partir de los 5 primeros segmentos de la médula espinal y de ahí van a pasar a través del foramen magno. De ahí cada uno va a pasar a través de su respectivo foramen yugular para descender por medio de la arteria carótida interna y de ahí inervar al músculo esternocleidomastoideo. Cada nervio va a cruzar la región cervical posterior para pasar a inervar su respectivo músculo trapecio. Paracraneal número 12, nervio hipogloso. Este nervio es un nervio motor que controla los músculos de la lengua que posibilitan el hablar y deglutir. Sus ramas colaterales son ramo meningio o recurrente, ramos vasculares, ramo anastomótico para el ganglio plexiforme, nervio del tiroideo, nervio del hipogloso, ramo anastomótico para el nervio lingual y finalmente el nervio del genioideo. Este nervio sale de la fosa craneal posterior por el foramen condilio anterior. Después de que sale de este agujero, el nervio se va a unir con una rama del plexo cervical con fibras nerviosas de los nervios espinales y también con fibras sensitivas del ganglio espinal C2. Va a pasar interiormente por dentro del ángulo de la mandíbula y después realizará una curva para llegar a la lengua. Una mnemotecnia para recordar los nervios craneales es mamá, papá, tengo mini falda, ahora mis glúteos van a estar helados.
para olfatorio, óptico, motor ocular común, patético o troclear, trigémino, motor ocular externo, facial, auditivo, glosofaringio, vago, espinal y finalmente hipogloso.